Listo, vamos a orar. Nuevamente, antes de orar, los saludo. Qué gusto que estén por aquí. También a los que nos van a estar viendo en nuestro futuro en YouTube. De verdad que qué bendición. El día de hoy vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar de un personaje bien interesante. Hay mucho que sacar de él, pero nosotros vamos a tocar y vamos a ver en nuestra practicidad el por qué no debemos huir de nuestro propósito. Así que antes de comenzar. La clase de hoy es un poquito más larga, es como la de Daniel de la semana pasada, un poco más larga de lo normal, pero tampoco acá. 4 horas, pero vamos a darle con todo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy nos permites estar aquí un día más. Gracias, mi Señor, porque están aquí mis hermanos conectados, dándose el tiempo a escuchar, no a nosotros, mi Señor, sino a tu palabra. Te pido que bendigas esta clase, mi Señor, que nos des palabra de sabiduría y corazones piadosos para aprender de ti. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, oigan, pues a ver, antes de Amén. comenzar, justamente la clase de hoy se llama Jonás, no huyas de tu propósito y quiero preguntarles, y de verdad que me gustaría que me respondieran, eh, ¿ustedes saben cuál es nuestro propósito en esta vida? Dar gloria a Dios. Ok, ok, mis suegros, ¿cuál sería su respuesta? Amar y ¿Cómo? predicar su... ¿Sí lo digo bien? Medio trabadita, pero a ver, habla. Así es. Amarlo, honrarlo, predicar su palabra y creo que ese es el mayor propósito. Ok. ¿Y cuál entonces es nuestra misión en esta vida? Nuestra misión pues, es Servir a Dios. servirlo y a propagar su palabra. Testificar su nombre, su palabra. Ok, ok. Ahora sí que están bien, pero vamos a ser concisos y vamos para tener esta misma idea de estas dos preguntas a lo largo de nuestra historia que vamos a estar tocando. Al final del día, las respuestas que me dieron los tres es correcta. Nuestro propósito en esta vida, resumido, es glorificar a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que hagamos, todos los días es para glorificar, debe de ser más bien para glorificar a Dios. Y nuestra misión en esta vida, la diferencia es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, es el ir y predicar su palabra y bautizarlos para ser discípulos, ¿no? Que dice ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra misión en esta vida y nuestro propósito es glorificar a Dios. Lo único que varía, eso es para todos, lo único que varía a lo mejor son los medios, el lugar, las formas, los métodos, pero ahora sí que en general el de todos nosotros es como bien ustedes tres comentaron, es nuestro propósito, glorificar a Dios, nuestra misión, ir y compartir la palabra como haciendo discípulos y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta idea, entonces vamos a meternos a ver a Jonás, porque Jonás no era diferente a nosotros. Jonás, a pesar de ser un profeta, sin duda alguna, él también tenía la misma misión y el mismo propósito que nosotros, glorificar a Dios y ir y esparcir la palabra de Dios, todo lo que Dios nos mande a hacer. Quiero que leamos Jonás 1, del 1 al 3. Como saben, les recomendamos en todo momento. Ay, muchas gracias. Qué bueno que me acordaste. Jonás 1, del 1 al 3. Como saben, siempre les recomendamos antes de la clase o después de la clase. Si no saben qué clase nos toca al día siguiente, ahorita les digo cuál es la siguiente que nos toca. Esta creo que es nuestra última clase de los personajes del Antiguo Testamento. Em, ¿Lo leo? sí, si ya lo tienes, perfecto. Dice, Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para oír del Señor bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Perdón que me reí, pero es que me dio mucha risa
porque Dios le manda algo y dice, Jonás se fue, pero a Tarsis. Sí, 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 o sea, y es que es justamente por la razón por la que quisimos empezar con estos versículos y va a ser como en sí nuestros versículos base con los que nos vamos a estar quedando al final del día. El libro de Jonás se lee muy rápido, se los recomiendo leerlo para tener un poco más de contexto, pero realmente hoy queríamos empezar con estos versículos para analizar qué es lo que está pasando aquí. Dios le habla a Jonás en su manera única y poderosa y le dijo que hiciera dos cosas. Primero le dijo, ve a Nínive y después le dijo, pregona contra ella, o es decir, que los reprenda, exhórtalos por su pecado y los llamara al arrepentimiento. No solo es regáñalos, sino diles, están mal, arrepiéntanse al final del día. Que al final de eso es un acto de misericordia de parte de Dios, porque es como diles que están mal para que ellos puedan verlo, ¿sabes? O sea, Para no que era haya un solo un regaño arrepentimiento. de parte de Dios, sino que era una exhortación de parte de Dios. Y muchas veces cuando nosotros, Dios nos exhorta a través de su palabra o a través de, no sé, de nuestro pastor o de algún hermano, cuando la exhortación es correcta, nos enojamos, ¿no? Y nos solemos enfadar y todo. Pero hay que recordar que muchas veces la exhortación, obviamente haciéndola de manera correcta, y de algo que obviamente, pues para ayudar a la otra persona es Ujú, un acto de misericordia, es más que de correcto. juicio. Y de hecho es justo lo que Jonás vio. De hecho, la ciudad de Nínive, para entrar un poquito en contexto de lo que estamos leyendo, era la capital del imperio asirio y era una ciudad grande y prominente en su tiempo, obviamente. No era una ciudad de Israel, no tenía nada que ver con Israel y Dios llamó a Jonás para que fuera a una ciudad gentil, pagana y los llamara al arrepentimiento. Le dijo, salte de tu pueblo a esparcir mi palabra. Por eso les decía desde un inicio, que nosotros, nosotros no tenemos que ir y predicarle a nuestra colonia o a nuestra iglesia, pues si ellos ya conocen, ¿no? En nuestra iglesia es de seguir y predicar al mundo. Y aquí es un poco de lo que está pidiéndole Dios, aunque aquí todavía no tenían ellos esas palabras del Nuevo Testamento que da Jesús. Aquí básicamente le está diciendo, necesito que te muevas de tu pueblo, de mi pueblo al final del día, y vayas a un pueblo gentil a predicar. Y en este sentido, los historiadores antiguos dicen que Nínive era la ciudad más grande del mundo en ese instante. Entonces no fue cualquier ciudad, era la capital grande e importante de un imperio dominante y sin duda alguna un lugar intimidante a ir, era una misión importante, no era una misión cualquiera. Y es que sin duda alguna la reacción de Jonás de ir a Tarsis, como Sophie se reía, en lugar de ir a Nínive, nos deja mucho que pensar y de hecho vamos a estarlo analizando. Primero que nada, nos demuestra que Jonás no quería que los nínives tuvieran misericordia de Dios porque conocía Jonás a Dios y sabía que entonces Dios tendría misericordia con ellos, como lo dice Jonás 4:1 al 2, que si podemos leerlo, si lo tienes por ahí, amor, Sí, aprovechándote. Eh, o sea, lo primero que entendemos y lo primero que sí tenemos seguro es lo que dice Jonás 4 del 1 al 2. La primera de las razones por las cuales Jonás no quería ir con los ninívitas es como les digo, porque Dios iba a tener misericordia de ellos. y dice, en los últimos días el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas. Ay, no, perdón. Estoy Jonás, leyendo Miqueas, no sé por qué. no, no, sí, caray. Dice, perdón, ahora sí. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no O destruyes. sea, literalmente en este versículo estamos viendo cómo Jonás se enoja por Dios ser Dios. O sea, es impresionante, pero al final ya nos demuestra que Jonás conocía a Dios y por lo mismo no quería ir a Tarsis. Digo, a Tarsis, a Nínive, perdóname. Pero además de eso, sabemos que Jonás era un profeta terco, o al menos lo vamos descubriendo a lo largo de la historia. No quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y se han surgido varias razones. Podemos llegar a pensar varias razones por las cuales Jonás hizo no solo lo de que no quería que llegara misericordia de Dios, sino otros puntos. Dándoles el contexto, puede haber sido porque le dieron un trabajo difícil de hacer. Nahum 3 del 1 al 4, que si quieres verlo buscando, nos da un poco más de contexto de lo que era Nínive, una buena idea de cuán malvados eran los habitantes de Nínive. Dice, ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa.
Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas, la multitud de muertos y los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier en los que todos tropiezan, y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción, engaña a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Y ahorita que estamos leyendo eso, muchas veces queremos predicarles a personas y no, sabemos que obviamente fuera de Dios nadie es santo y nadie es salvo ni nada de esto, pero luego etiquetamos personas peores que otras y es como de, no, ese ya no tiene salvación, o sea, ese también ya, ¿para qué le hablamos? Y ese ya, o sea, ya, ese ya. Pero esta podría sí ser más perceptiva, ¿no? Y es lo justo lo que estamos hablando aquí. Aquí Nahum dice que el pueblo era un asco, entonces obviamente Jonás dice, no, ¿cómo yo les voy a predicar a esos? Y, o sea, velos y hasta aquí dice, ¿no? Que los cuerpos estaban amontonados, pero Dios, como tú lo decías, ¿no? Dios nos manda a predicarle a todos, no solo a los buenos, entre comillas, ¿no? Sino también a los que nos cuestan un poco más de trabajo. Buenas noches a Angie y a Anita que ya entraron, qué gusto tenerlos. No hemos comenzado realmente mucho, sobre todo porque la clase hoy es un poquito más larga, pero por eso tuvimos que comenzar. Pero qué gusto ya tenerlas por aquí. Pero sí, es correcto. Entonces aquí vemos con lo que leemos en Nahum 3 del 1 al 4 que Jonás tenía realmente todas las razones para esperar que en el mejor de los casos se burlaran de él y lo trataran como un tonto, lo insultaran, porque estamos viendo cómo se está haciendo el pueblo de Nínive. Podría ser atacado y incluso asesinado si hacía lo que el Señor le dijo que hiciera. Y eso es algo que podríamos empezar a analizar en nosotros mismos de si en algún momento, como al final del día se llama la clase, intentamos huir de nuestro propósito. Podríamos ponernos pretextos miles, pero vamos a empezar a ver qué tan bueno es esto y qué tan justificado sería esto para huir de nuestro propósito. Por otro punto, tenemos el punto número 2, que sería que también fue porque Jonás no quería que los asirios de Nínive escaparan del juicio de Dios. Imaginen a un hombre judío en Nueva York en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, escuchando a Dios decir, voy a traer un juicio terrible sobre Alemania. Quiero que vayas a Berlín y le digas a la Alemania nazi que se arrepienta. En lugar de hacerlo, el hombre se dirige a San Francisco y luego se sube a un barco a Hong Kong. O sea, literalmente hasta el otro lado del mundo. O sea, sería así, así de fuerte suena eh, en otro contexto de otra historia. Pero al final del día, solo Dios sabe por qué hace las cosas y solo Él conoce su misericordia con quien Él quiera tenerla, como nos lo dice su palabra en Romanos, ¿no? Y por el punto número 3 también tenemos que lo más importante es que sin duda alguna podemos especular sobre por qué Jonás no quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera, es que podemos nosotros en nuestra carnalidad ponernos pretextos miles, pero es aún mejor pensar el por qué nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara todo, y todo cristiano, como les decía en el inicio, tiene el mismo mandato en Mateo 28, 19 y 20, que si me ayudas a leerlo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado, se les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si nos estamos dando cuenta de esto, entonces realmente, por ciertos detalles que aún no eran revelados a la humanidad en ese momento, el mandato no era muy diferente de lo que le mandó Dios a Jonás que a nosotros. Y también me encanta como aquí Dios nos habla de que cuando nosotros lo obedecemos, Él va con nosotros hasta el fin del mundo. Y obviamente si Dios estaba mandando a Jonás, Dios iba a ir con Jonás, pero muchas veces Jonás yo creo que estaba como más metido en lo que él no quería, estaba más metido en no, yo no puedo hacer eso. Y muchas veces nos olvidamos de quién es Dios por temor o por, como lo decías, estas tres razones, ¿no? Pero a nosotros también nos pasa, inclusive es como de Dios nos manda algo y es como, ay, no, o no quiero, o me da miedo, o ahorita no, y se nos olvida esta promesa que está en Mateo 28:20 que dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y es que de hecho justamente con el ejemplo de Jonás, considerándolo pero con nosotros, ante nosotros, tenemos aún, realmente me atrevo a decir que tenemos aún menos razones que Jonás para nuestra desobediencia. Al final del día ya les dimos el contexto de qué es Nínive. Pero al final del día, como nos lo dice
Charles Spurgeon, él tiene una frase muy clara. Dice, mientras el barco navegaba suavemente sobre el mar, Jonás se olvidó de su Dios. No podrías haberlo distinguido del más pagano a bordo. Era tan malo como ellos. Al final del día, el acto de Jonás no mostró diferencia de un pagano, que era lo que a él no quería ir a predicarle, de con él. Se volvió como ellos al final del día. Por otra parte, la reacción de Jonás también nos deja pensando, ¿por qué a Tarsis? O sea, ¿por qué no a Grecia? ¿Por qué no al centro de Israel? Estamos debajo del... Sí. ¿Por qué a Tarsis? Nínive estaba al este de Israel y Tarsis estaba más o menos al oeste, en la costa de lo que hoy es España, más allá del estrecho de Gibraltar. Y se pensaba en ese momento que la lejana ciudad de Tarsis era lo más cercano al fin de la tierra. Y en la Biblia siempre está asociada con los barcos. La ciudad de Tarsis. Jonás quería llegar tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios, pero fue un intento inútil al final del día. Aquí también aplica lo que acabamos de leer en Mateo 28:20, que dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aún si ese fuera el fin del mundo, ahí va a estar Dios. O como dice el Salmo 139, 7 al 10, que dice así. Hoy Sophie está cañona con los versículos, ¿eh? Dice, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Así es, amén. Al final del día, hasta en esto se le olvidó a Jonás considerar y analizar eh, que pues no es donde esconderse de Dios. Y aunque nosotros debemos usarlo como misericordia y decir, de verdad, gracias a Dios, no va a haber lugar en donde yo esté solo, aquí Jonás más bien se le olvidó decir, pues no va a haber lugar en donde yo esté solo y no puedo huir de Dios. Ahora, en este punto es donde nos vamos a detener a pensar, bueno, ustedes tienen todo el derecho ahorita mismo de decirme, ¿por qué no me has dicho por qué no huir de mi propósito? No veo todavía la practicidad de esta clase, me has dado mucho contexto histórico en todo sentido y al final del día lo que estamos buscando en esta clase es buscar más la practicidad, pero yo necesitaba darles este contexto. Pero vamos a ver, en pocas palabras, el que nosotros huyamos de nuestro propósito sería hacer un acto impulsivo, imprudente, sentimental y sobre todo carnal. Todo lo contrario a lo que Dios quiere. Pero tanto la reacción de Jonás como la nuestra, si tomásemos la decisión de huir de nuestro propósito, es una decisión peligrosa. Al hacer las cosas únicamente por impulsos y sentimientos, y realmente les voy a decir por qué. Antes de nada, considerar estos puntos. Vuelvo con el teólogo Charles Spurgeon, que nos da dos textos que nos ayudarán a introducir el por qué no está bien hacer las cosas impulsivas y sentimentales. Dice, ahora muy comúnmente me encuentro con personas que dicen, sentí que debía hacer tal cosa y tal cosa y se me ocurrió que debo hacer esto y aquello. Tengo miedo de estos impulsos, mucho miedo de ellos. Las personas pueden hacer lo correcto bajo su poder, pero arruinarán lo que hacen si lo hacen por mero impulso y no por la acción sea correcta en sí mismo. Al final del día nosotros tenemos el poder de hacer las cosas bien, pero no por nuestros impulsos, no por nuestros deseos, no por nuestros sentimientos, sino por Dios. La otra frase nos dice que dice, muchas personas toman sus impulsos internos y dicen, el Señor me dijo esto o aquello. Esto es peligroso al final del día porque incluso cuando no lo pareces de inmediato, ¿qué tienes que hacer con los designios y deseos de tu propio corazón? Deben ser una ley para ti. Te ruego que no estés entre los necios que serán arrastrados por todo viento de fantasía y perversidad. A la ley y al testimonio debe ser tu clamor y no puedes apelar a movimientos e impulsos internos. La Biblia constantemente, y aquí Spurgeon no lo recuerda, nos dice que no, que tengamos mucho, mucho, mucho cuidado con los deseos de nuestro corazón y con nuestros sentimientos. Teniendo estas frases en mente, entonces tenemos que entender que un impulso puede ser algo aparentemente muy valiente, pero erróneo.
Y Jonás al final del día fue muy valiente al embarcarse en un viaje por mar tan largo. Al final del día estamos diciendo que en su contexto era ir al fin de la tierra. Por otro lado, también un impulso puede parecer abnegado, perdóname, abnegado, pero erróneo, se me cruzaron las palabras, combinan las palabras, abnegado, pero erróneo. A Jonás le costó mucho dinero y comodidad de emprender este largo viaje al mar. Aparte, parecía bastante fácil, quizás incluso Jonás llegó a sentir que el Señor proveyó el dinero para el pasaje y esto muestra el peligro de dejarse guiar por las circunstancias, por nuestros impulsos. Empezamos a meter a Dios en contextos que no tienen nada que ver él. Al final del día, este comentario puede dividir a la gente entre si fue providencia o no providencia, pero la palabra del Señor ha de ser nuestra guía y no debemos apartarnos de ella bajo el pretexto de la necesidad o las circunstancias. Es muy fácil inventarnos una providencia cuando se quiere. Si te sientas y tratas de encontrar en los caminos de Dios para ti una excusa por el mal que intentas cometer, el diablo astuto y tu corazón engañoso juntos, sin duda alguna provocarán una súplica a la providencia. Al final del día podemos poner un ejemplo de nuestra vida cotidiana, las mentiras piadosas, supuestamente. No deja de ser algo que al Señor no le llame la atención. No nos llame la atención, más bien. Y obviamente si Dios te manda a un lugar y tú te quieres ir completamente extremo, como lo hizo Jonás en este punto, al otro, obviamente el enemigo se goza y obviamente el enemigo, como lo decíamos, ¿no? Puede poner herramientas para que se te haga más sencillo y muchas veces confundimos eso con Dios. Para Pero conformarnos con nuestro pretexto. queremos engañarnos a nosotros mismos porque Dios nos está mandando algo, pero algo nos queremos ir de al otro lado y decimos, no, pues es que ahora sí que Dios cambió de opinión y Dios me apoyó. No, obviamente no. O sea, Es que obviamente esto es buena. Dios nos va a acompañar en todo lo que hagamos, pero no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que hagamos. Exacto, de hecho, sin embargo, justamente considerando si es providencia o no, cuando huimos del Señor, me atrevo a decir que nunca llegas a donde vas y siempre pagas tu propio pasaje. Siempre vas a ser tú aquel que pague tus propias consecuencias. Cuando vas por el camino del Señor, no solo llegas a donde vas, sino que Él proveerá ese pasaje. Por otra parte, tenemos que también que un impulso puede reclamar libertad, pero es estar equivocado. ¿Acaso Jonás no era libre para ir a Tarsis? Pero estuvo equivocado, sin duda alguna. Un impulso también nos puede llevar a alguien a hacer algo que condenaría en otros. ¿Qué le diría Jonás a otro profeta que desobedecieran a Dios? Al final del día, ¿podría él tomar este pretexto? Y si aparentemente, entre comillas, le hubiera salido bien, digo entre comillas, a lo mejor que Dios no hubiera tenido la misericordia con Jonás y lo hubiera regresado a su propósito. Jonás, obviamente, a lo mejor si se encuentra con otro profeta, le va a empezar a meter este tipo de pensamientos en su corazón. Un impulso también puede hacernos hacer a Dios o a los demás lo que nunca nos gustaría que nosotros nos hiciéramos a nosotros mismos. Y al final del día, por ejemplo, va con esta parte de la razón por la que luego oramos mucho por las personas inconversas, de que pues el Señor tenga misericordia de ellos, porque luego sus actos muestran que a veces el llamado suele ser más doloroso. Entonces, en ese sentido, como cristianos también puede ser que Dios o incluso además personas hagan lo que nunca nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos, por nuestras propias consecuencias. Por otro lado, también debemos de tener cuidado con los sentimientos. Ya vimos los impulsos y qué podrían generar los impulsos. Adelantándonos un poco a la historia, porque al final del día tenemos que apresurarnos un poco, sabemos que Dios respondió ante los hechos de Jonás de muchas formas. Ya conocemos qué pasó en ese barco y sus navegantes, sabemos qué pasó con ese gran pez y Jonás y aquella oración, pero vayamos al punto de los ninivitas, en Jonás 3. En Jonás 3 vemos que ya en Nínive Jonás predicó lo que Dios mandó. Y no solo eso, sino que fue eficaz su predicación porque todo el pueblo, o realmente podemos estimar que todo el pueblo se arrepintió. Sofi por ahí tenía el dato más preciso, pero ahorita no a la mano, de cuántas personas se calculan que se salvaron, pero realmente podríamos atrevernos a decir que todo el pueblo se arrepintió. Pero en Jonás 4 vemos ahora no los impulsos de Jonás, sino más bien vemos sus sentimientos. Ya leímos Jonás
4 del 1 al 4 en donde vemos su ira, pero vamos a volverle a leer meramente porque conozco la memoria de nosotros como cristianos y somos olvidadizos. Entonces leamos nuevamente del 1 al 4. Dice, Jonás 4 del 1 al 4 dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Hace rato leímos hasta el 3, pero la respuesta del versículo 4 es lo que me importa. Dice, el Señor le respondió preguntándole, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Y es que en el versículo 4, como les digo, es donde me quiero quedar. Esta pregunta que le hace Dios es importantísima porque Jonás, al expresar su ira contra Dios, estaba siendo honesto con sus sentimientos. Algo bueno al final del día. Pero no debemos pensar ni por un instante que todos nuestros sentimientos hacia Dios están justificados. Una cosa es ser transparentes, Juan, con Dios. Y otra cosa es que eso justifique que nuestros sentimientos contra Dios estén correctos. A Dios le gusta al final del día hacernos preguntas porque revela nuestro corazón. Esto también nos pone en un terreno apropiado para Dios, ante Dios, porque Él tiene todo el derecho de cuestionarnos y le debemos respuestas, no al revés. Gracias, amor, si quieres te ayudo. Y esto no es la primera vez que lo vemos. Por eso es tan importante esta pregunta que Dios le hace a Jonás. Por ejemplo, podemos ver en Génesis 3, no me voy a ir a los versículos, pero aquí los tienen. Eh, Aquí los pueden ver en la presentación. Podemos irnos al Génesis 3, en donde le pregunta a Dios a Adán y a Eva, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es esto lo que has hecho? Varias preguntas que les hacen en ese momento del pecado. En el Génesis 4 vemos también con los hijos de Adán y Eva, en este caso a Caín, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Aún sabiendo, por ejemplo, en el Génesis 3, que Dios ya sabía que pecaron y comieron del fruto, más bien que desobedecieron comiendo del fruto. En Génesis 4 ya sabía que Caín había matado a su hermano Abel. También tenemos en 1 Samuel 13:11 la pregunta de ¿qué has hecho? Que si no me recuerdo es una pregunta que le hace David. Eh, en 2 Samuel 12 que tenemos la pregunta de ¿por qué menospreciaste la palabra de Jehová haciendo lo malo ante sus ojos? En Isaías 6 podemos tener la pregunta de ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? En Mateo 16 dice, ¿quién dices que soy yo? En Mateo 20 dice, ¿qué quieres que yo te haga? En Lucas 22 le dice, ¿traicionarás al Hijo del Hombre con un beso? En Hechos 9, en el llamado de Pablo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al final del día entendemos que todas estas preguntas, al final del día, todos estos ejemplos, nos demuestran que Dios solo está poniendo el terreno apropiado porque sin duda alguna Él tiene todo el derecho a cuestionarnos y nosotros responderle y no al revés. Y al final del día, en Jonás 4:4, tenemos la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta es la pregunta que debemos hacernos si nosotros encontramos en nuestro camino como cristianos enojo contra Dios. La respuesta al final del día siempre va a ser, o debe de ser, no, Señor. Todos tus caminos son rectos, aunque yo no los entienda. Nosotros no podemos enojarnos por los caminos del Señor, porque nosotros no estamos entendiendo los caminos del Señor. Nosotros solo debemos de seguir los caminos del Señor. Y sí, Jonás estaba enojado con Dios. Y sí, estaba bien que Jonás expresara sus sentimientos de ira hacia Dios. Pero también Jonás debe de arrepentirse con estos sentimientos con Dios. En siguiendo la historia desde el capítulo 4 del 5 al 8, Jonás nos dice, Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta.
Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste se desmayaba. Con deseo de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Y ahí me voy a detener. Jonás parece esperar que el arrepentimiento de Nínive fuera insuficiente y esperar que la ciudad fuera destruida después de todo. Por eso se va lejos de la ciudad mientras espera qué va a pasar con la ciudad. Sale de la ciudad para protegerse, porque él todavía tenía esa esperanza de que no fuera suficiente su arrepentimiento. Y vemos que así como Dios preparó un gran pez para tragarse a Jonás, ahora él prepara una planta particular que aquí nosotros leímos la nueva versión internacional, la Reina Valera sí menciona que es un calabazar. Él preparó esta planta particular para dar refugio a Jonás mientras esperaba, esperanzado que la ciudad fuera destruida. Y como nos dice ahora no Charles Spurgeon, sino el teólogo James Montgomery Boyce, esta es la primera vez en todo el libro de Jonás que encontramos a Jonás feliz. Jonás estaba complacido porque finalmente, después de toda la compasión de Dios por otras personas, Dios finalmente estaba haciendo algo por Jonás. Y me puedo atrever a decir que esto era egoísta y mezquino. Podríamos decir que la felicidad de Jonás era tan carnal como su ira, y ambos tenían que ver con el yo. Y eso es otro punto que tenemos que tener cuidado de que si nos enfocamos en ese lado nos puede acercar a intentar huir de nuestro propósito. Jonás estaba enojado con Dios porque él trajo al pueblo de Nínive el arrepentimiento, como lo vimos en Jonás 4:1, y la antigua palabra hebrea para enojado es literalmente estar caliente. Entonces, sin duda alguna, aquí estamos viendo cómo al Dios, al quitarle esta planta, le dijo, ahora Dios dejaría que Jonás sintiera algo de calor. Cuando Dios le quitó la planta y su agradable refugio a Jonás, él extrañó tanto esta planta que quiso morir, llegó a ese extremo, que quiso morir, y Jonás permitió que incluso una cosa tan tonta como una planta se convirtiera en un ídolo. Esa es otra razón por la cual tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestros ídolos nos pueden incitar a huir de nuestro propósito. Al final del día, Rudolf Meyer nos lo deja muy claro: cuán a menudo se permite que perezcan nuestras calabaceras para enseñarnos estas profundas lecciones. A pesar de todo lo que podemos hacer para mantenerlas verdes, sus hojas se vuelven cada vez más secas y amarillas hasta que se caen y se mueren. Y la razón por la cual Dios nos dice: no hagas ídolos en esta tierra, no te enfoques en las cosas de esta tierra que se oxidan y donde la polilla se expone, porque todo esto se va a ir. Y así Jonás había puesto un ídolo en esta calabacera, en esta planta, y así se fue. Obviamente Dios aceleró el proceso, pero eso no quita que en algún punto se iba a ir. Y Jonás, de su felicidad, cambió nuevamente a ir al punto de decir: ya me quiero morir, ya no vale la pena, ya no tengo propósito. Pero es que al final del día Jonás estaba huyendo de su propósito, por eso sentía que no tenía propósito. Y eso es algo que como cristianos pueden sentir, desde cristianos bebés hasta cristianos de muchos años. Al final del día hay un pastor que menciona: puedes tú ser cristiano desde hace 35 años, pero si tus acciones van a determinar si apareces un cristiano de esos 35 años, o vas a parecer un cristiano de un año. En este sentido, Jonás estaba mostrando sin duda alguna, a pesar de tener diversas conversaciones con Dios, una inmadurez espiritual impresionante haciendo ídolos, en este caso, en esta planta. Pero ya para terminar, porque yo sé que esta clase se está alargando un poco, veamos la pregunta nuevamente de Dios a Jonás. Ahora, después de que le quitó la calabacera. Esto es del 9 hasta el final, que dice: pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y Jonás le respondió: claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Al final del día,
Jonás, en respuesta a la pregunta de Dios, se sintió totalmente justificado en su enojo por la destrucción de la planta protectora. Esto es considerado que la planta era solo una planta y que Jonás no tenía ningún interés personal o inversión en la planta, excepto lo que le proporcionaba en ese momento. Y esto es lo que nos muestran los ídolos. Al final del día, Jonás no hizo la planta, no estuvo mucho tiempo con la planta. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera vio en qué momento creció la planta. Y aún así, hizo un ídolo de la planta y se puso triste, tan triste que llegó a una ira por la planta. Esto suena ilógico, pero al final del día, así son los cristianos luego, hoy en día, cuando empiezan a perder su propósito real, cuando empiezan a huir de su propósito. Jonás, me atrevo a decir que cometió tres errores. Tres errores siendo más concisos, ¿no? Al final del día podríamos aquí extendernos de cada uno de los errores de Jonás, pero vamos a detenernos en tres errores. Jonás cometió tres errores que suelen cometer las personas enfadadas, impulsivas o sentimentales. Cada una de estas cosas puso a Jonás en un lugar peor con Dios y no mejor con Dios. Y no estoy diciendo que haya personas más cerca de Dios o menos en cuestión de pedestales, posiciones, no, 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 sino realmente su corazón estaba más y más y más lejos de Dios y en lugar de estar más y más y más cerca de Dios. Jonás renunció. Jonás se separó de los demás y Jonás se convirtió en un espectador. Dios nos da a nosotros un propósito de vida en todo momento. Como lo veíamos en el inicio de la clase cuando les pregunté, el propósito es glorificarlo a Él. Si nosotros huimos de esto, entonces lo único que nos vamos a volver es espectadores y vamos a perder nuestra misión en esta vida, que es ir y hacer discípulos por el mundo, ¿no? Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí sí perdemos la razón de seguir vivos. Si nosotros no queremos hacer las cosas para Dios, para la gloria de Dios. En este sentido, nos volveríamos espectadores como fue Jonás. Jonás simplemente le quedó esperar. ¿Por qué? Porque él no quería el propósito de Dios. Y sin duda alguna, la lección es clara. La preocupación de Dios por las personas no solo va más allá de Israel en este momento, sino que está totalmente justificado al hacerlo. La lección de Jonás nos recuerda que Dios es el Dios de todas las personas y nosotros como cristianos entonces tenemos que tener esto en mente. Nosotros ya no es el Dios de Israel, ahora es el Dios de los cristianos. Y como bien decía Sobi, nosotros somos buenísimos en ponernos mil y un pretextos para huir de nuestro propósito. No puedo, no quiero, qué miedo, qué peligro. Sorry. Es que aparte hasta nos ponemos a cantarlo, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que tal, es que aquello. ¿Cómo le voy a hacer? Estoy muy joven, estoy muy viejo, tartamudeo. ¿Qué vamos a hacer? Al final del día nos está recordando aquí en el libro de Jonás que Dios es el Dios de todas las personas. Y si Él nos está mandando a un lugar, Él proveerá, Él dará, no, no solo proveerá el viaje, sea corto o largo. Él proveerá sabiduría, Él proveerá a las personas, Él proveerá el momento preciso. La lección de Jonás es que lo, es lo que proclamó antes de ser liberado el gran pez, la salvación de Jehová, como dice Jonás 2:9, que dice así. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Eso debe de ser nuestra asta para cuando dudamos de nuestro propósito, cuando dudamos de hacer nuestro propósito. La salvación es de Jehová. No es de ninguna raza, no es de ninguna nación, no es de ninguna clase, no es de ninguna persona. No es de ir y predicarle solo a los pobres y tampoco es solo ir y predicarle solo a los ricos. Porque para Dios no le importa si eres pobre o rico. Para Dios no le importa si eres negro, blanco, chino, asiático, sirio, estadounidense. No, no le importa. Él no está viendo
lo terrenal, él está viendo lo espiritual. Entonces, no tenemos razones para huir de nuestro propósito. Y les vuelvo a recalcar, no lo hagan, porque van a terminar como Jonás. Este es el mismo mensaje al final del día que Dios le dejó claro a Pedro en Hechos 10, 34 y 35, que dice así. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Al final del día comprendemos que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Sabemos que no hay razón alguna de huir de nuestro propósito. Y si tú hoy, que es muy normal que pase, no se sientan mal, pero es momento de darnos cuenta. Una cosa es saber que es normal y que puede pasar y otra cosa es que lo permitamos y lo justifiquemos, como ya lo vimos, como la ira de Jonás hacia Dios. Pero si tú hoy sientes que ya no tienes propósito en esta vida y has dicho palabras incluso como las de Jonás, de, entonces ¿para qué estoy vivo? Entonces ¿para qué estoy viva? Ya se acabó mi tiempo aquí, ya no tengo propósito, aquí estás mal, porque entonces lo único que estás haciendo es huir de tu propósito. Porque no tenemos que irnos a Tarsis o al fin del mundo para huir de nuestro propósito. Al final del día, con el simple de hecho de hacer lo que hizo Jonás en ese barco, que fue dormirse y olvidarse de Dios, sacar a Dios de la ecuación. Desde ese momento ya nosotros estamos huyendo de nuestro propósito. Desde el momento en el que nosotros empezamos a hacer las cosas, como les decía, por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por nuestra propia voluntad. Y pues también obviamente cuando hay que entender que cuando nos alejamos de nuestro propósito, Dios nos va a regresar, Ujú. como lo hizo con Jonás, que sabemos que fue por medio de que él le había tomado un bote y fue por una tormenta, y pues sabemos la historia del gran pez, que muchos le decimos ballena, y justamente la ballena se dirigió a Nínive, y ahí Jonás entendió, porque muchas veces Dios nos suelta el control, digo, más bien, Dios nos quita el control a nosotros para poder entenderlo. Y justo estaba buscando lo que Charlie decía, pero vi una parte de un libro donde decía que como Jonás como que había reaccionado, ¿no? Y dice que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, eso lo sabemos. Se remojado entre la bilis tóxica y los jugos gástricos del cetáceo. O sea, no fue de que Dios dijo como de, no quieres, bueno, déjame, te llevo en una limusina. O sea, no, 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 fue como algo para que, obviamente, o sea, imagínate ver el control de Dios tanto que controla a un gran, porque me imagino que era una cosa tan. Y dice que estaba 3 días remojado entre la bilis tóxica y los jugos gástricos del cetáceo. Puedes imaginar cómo olía y el color de pelo que tenía, como si le hubieran puesto peróxido, inclusive la piel desteñida por los jugos gástricos. Pero el aspecto exterior no era lo importante, sino el interior. Jonás tenía una dedicación renovada y un claro sentido de dirección, entonces emprendió el viaje de 2, 3 días a Nínive. O sea, ahí Jonás comprendió Que su se fue. propósito. Y justo hablando de lo del número, de hecho lo dice en la Biblia, que, bueno, dicen que este suceso se tiene registrado como el más grande avivamiento de toda la historia. O sea, imagínense que Jonás no hubiera, o sea, que Dios hubiera hecho, bueno, tú, ok, Jonás, no vayas, ocupo a otra persona, uso a otra persona, ¿no? Y que Dios no hubiera regresado a Jonás, Jonás se hubiera perdido de algo tan impresionante y Jonás se hubiera perdido de lo más increíble que pudo haber visto, ¿no? Porque dice que, que 120,000 personas, como lo dice en la Biblia, se convirtieron hasta el mismo rey volteó sus ojos a Dios. 120,000 personas, o sea, los propósitos de Dios no son pequeños, son gigantes, ¿no? Y a mí me impactó como dice que este suceso se tiene registrado como el más grande de la historia, el avivamiento más grande de la historia, 120,000 personas. Y también dice aquí que la experiencia de Jonás de tocar fondo no solo cambió su vida, sino que cambió la eternidad para más de esas 100,000 personas que vivían en Nínive. O sea, no solo Dios cambió la mente de Jonás, no solo Dios regresó a Jonás a su propósito, sino que cambió la eternidad de 120,000 personas. O sea, no fue algo ya terrenal, sino fue algo eterno. O sea, en vez de estar en el lago de fuego, ¿no? Con Satanás y todo por toda la eternidad,
cambió el destino de 120,000 personas Y es que al final del a día, algo eterno. aquí lo que podemos ver también es que Jonás no quería que a estas 120,000 personas les llegara misericordia de Dios. Y como Dios les dice a personas que no sabían cuál era su izquierda y su derecha, aquí refiriéndose a que no tenían un juicio propio, no sabían qué era el bien y el mal, porque no conocían a Dios. Y Jonás, que sí conocía a Dios, sí tenía un juicio de Dios. Él hizo todo lo contrario a lo que Dios quería y aún así se sentía misericordioso. Digo, se sentía digno de la misericordia de Dios. Al final del día, él nunca se preocupó por, híjole, ¿cómo me va a ir? ¿No? Él agarró y se durmió en ese barco. Que muchas veces estamos cegados. O sea, obviamente Jonás jamás pensó que cambió el destino de 120,000 Mm. personas a algo eterno, ni siquiera algo terrenal, algo eterno. Y entonces es hermoso ver cómo Dios actúa de maneras grandes y, y que es un honor que nos use a través de eso, pero a veces queremos huir hacia el otro lado y somos muy egoístas porque no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestro alrededor, afecta a donde Dios nos esté mandando, afecta a donde Dios nos va a usar, a donde nos esté mandando. Entonces, pues a mí me impactó esa cifra. Y cómo Dios regresa a Jonás de una manera completamente de todo es mío, todo lo que ves lo controlo yo. Entonces, aunque te quieres ir hasta el otro lado, mío es el mar, yo lo creé, mío son las criaturas, entonces, pues Dios, la verdad, qué creatividad de que pudiera vivir casi casi del yepetón, que pudiera vivir en una ballena. O sea, es que hasta Disney se lo copió, o sea, fue algo que de verdad dices, qué creatividad de parte de Dios y cómo Dios usa todas las herramientas para regresarnos a nuestro propósito. Y ese pez fue el verdadero pasaje que pagó Jonás sin duda alguna. Pero bien, esta fue la clase de hoy y ahora vamos a orar y vamos a escuchar sus comentarios, dudas, quejas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Pero primero oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy nos permites conocer más de ti, mi Señor. Hoy nos exhortas a acercarnos más a ti, no alejarnos de ti, mi Señor, a buscarte a ti en todo momento y no huir de ti, mi Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, mi Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, mi Señor, darles corazones piadosos y sabios para entender tu palabra. Y si alguno de ellos siente que no tiene propósito, te suplico misericordia con ellos para que los regreses a su propósito inicial, mi Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Amado Charlie Sofis, de gran bendición en este estudio, Jonás, me despido, pues necesito salir. Muchas gracias, Abro. De verdad, gracias porque sé. Ay, ya se fue. Pero bueno, gracias Bueno, a gracias. Dios, porque tenía un día muy atareado, nos había comentado. Pero bien, los que quedamos por aquí, por favor, dejo de grabar.